Mi nombre es Nicolás Cantú, y durante casi 10 años, esta empresa había sido mi segundo hogar, mi campo de batalla y mi campo de pruebas. No era solo un empleado, era el hombre al que llamaban cuando las paredes empezaban a agrietarse, cuando los clientes amenazaban con marcharse, cuando los sistemas colapsaban bajo presión. Mi recompensa no era la fama ni una oficina en la esquina con ventanas de cristal. Mi recompensa era la supervivencia, la estabilidad y el orgullo silencioso de saber que mantenía los engranajes en marcha cuando nadie más podía. Me uní a la empresa cuando todavía estaba tratando de establecerse. El fundador, Ricardo Huerta, un visionario de pelo plateado y ojos agudos, creyó en mí cuando pocos lo hacían. Yo era joven, sin pulir, pero con hambre. Me dijo una vez, Nicolás, los hombres como tú son raros. No trabajas por el reconocimiento. Trabajas porque no soportas ver que algo fracase. Esas palabras se quedaron conmigo, impulsándome a través de años de jornadas de 14 horas, a través de vuelos nocturnos para salvar contratos y a través de innumerables batallas con competidores que querían vernos desmoronarnos. Pero el mundo de los negocios tiene una memoria cruel. No importa cuántas veces hayas salvado un barco, un cambio de marea, un cambio de liderazgo, y de repente no eres más que un lastre que se arroja por la borda. El día que llegó el nuevo consejero delegado, la atmósfera en la oficina cambió como una tormenta que se acerca desde el horizonte. Su nombre era Adrián Corona. Entró en el edificio con esa clase de fanfarronería que solo lucen los hombres que no tienen nada que demostrar, un traje azul marino a medida, gemelos que probablemente costaban más que mi coche y una sonrisa tan fina que parecía haber sido tallada en su rostro con un cuchillo. Nos reunimos en la sala de juntas, los ejecutivos alineados como escolares esperando que un nuevo director decidiera a quién castigar primero. Cuando los ojos de Adrián se posaron en mí, sentí un escalofrío. No me conocía, no de verdad, pero ya había decidido mi destino. Nicolás Cantú, dijo, con voz suave pero fría. Tu tiempo ha terminado. Así de simple. Sin explicaciones, sin reconocimiento a 9 años de servicio. Sin mencionar los contratos que había salvado, los clientes que había mantenido leales o los departamentos que había reconstruido desde las cenizas. Para Adrián, yo era solo otra pieza en el tablero de ajedrez, una que no encajaba en su jugada de apertura. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Se me oprimió el pecho y, por un breve segundo, me pregunté si lo había oído mal, pero la sonrisa socarrona en su rostro me dijo que no. A mi alrededor, algunas cabezas se giraron, unas sorprendidas, otras tratando de ocultar su alivio por no ser el primer objetivo. No discutí. No supliqué. Simplemente me puse de pie, me ajusté la corbata y dije, gracias por todo. Él enarcó una ceja, quizás esperando ira, pero no le di nada. Salí de esa sala con paso firme, aunque por dentro estaba hirviendo. No porque me hubiera despedido eso podía soportarlo, sino porque 2 días antes, había firmado un acuerdo con el propio Ricardo Huerta, el fundador de la empresa. Un acuerdo del que Adrián Corona no sabía nada. Mientras bajaba en el ascensor, me di cuenta de la ironía. Adrián pensaba que había puesto fin a mi historia. Lo que no sabía era que yo acababa de escribir la primera línea de su caída. Y cuando el Consejo de Administración se reunió de nuevo esa misma semana, con Adrián exponiendo su gran visión, ninguno de ellos esperaba que la puerta se abriera de golpe. Ninguno esperaba que la secretaria entrara corriendo, sin aliento, aferrando unos documentos que pondrían toda la sala patas arriba. Pero eso viene después. Por ahora, todo lo que puedo decirles es esto: la traición hiere profundamente, pero nada arde con más fuerza que el fuego que deja atrás. Cuando salí de la Torre Mayor ese día, la ciudad se sentía diferente. Las calles zumbaban con el caos habitual, bocinas sonando, vendedores ambulantes gritando, gente pasando a toda prisa con los teléfonos pegados a las orejas. Pero para mí, todo se ralentizó. Me habían despedido antes, en mi juventud, pero esto no era solo por perder un sueldo. Se trataba de ser borrado. Adrián Corona quería eliminar no solo mi papel, sino mi legado, y eso dolía más que nada. No fui a casa de inmediato. En lugar de eso, caminé 3 manzanas hasta una pequeña cafetería donde había pasado innumerables noches estudiando contratos y propuestas de proyectos. La camarera, María, me saludó con la misma sonrisa de siempre, sin saber que el mundo que yo había construido durante 9 años acababa de derrumbarse en una reunión de 5 minutos.
Me senté en un rincón, pedí un café solo y repasé las palabras de Adrián una y otra vez en mi mente. Tu tiempo ha terminado. Pero no era así, no del todo. 2 días antes, me había sentado frente a Ricardo Huerta en su estudio. Ricardo no era solo el fundador de la empresa, era su corazón. Aunque se había retirado de las operaciones diarias, todavía tenía influencia en el consejo. Me había convocado en silencio, lejos de la oficina, insistiendo en que quería que asumiera una nueva responsabilidad. Has mantenido esta empresa viva, Nicolás, me había dicho Ricardo, con voz firme a pesar del temblor de la edad. Adrián llega con grandes promesas, pero las promesas no pagan salarios ni mantienen leales a los clientes. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Por eso quiero que supervises este nuevo acuerdo internacional. Es el más grande que hemos firmado en una década. Deslizó los papeles hacia mí, un contrato valorado en cientos de millones de pesos, que vinculaba a la empresa a una asociación que podría redefinir su futuro. Mi nombre estaba en la última línea, firmado como el ejecutivo del acuerdo. En ese momento, me sentí honrado. Ahora, sentado en la cafetería con el café enfriándose intacto frente a mí, me di cuenta de la ironía. Adrián había despedido al único hombre que tenía las llaves del mayor compromiso de la empresa. Pero había más en juego que la arrogancia de Adrián. Si el consejo descubría que me había despedido sin saber del acuerdo, surgirían preguntas sobre su juicio, su competencia y sobre si Ricardo Huerta había cometido un error al hacerse a un lado. La idea me arrancó una pequeña y amarga sonrisa. Durante años, había cargado con los problemas de la empresa en silencio, solucionando crisis sin que nadie se diera cuenta. Ahora, mi silencio se había interpretado como debilidad, y Adrián me había confundido con alguien prescindible. Ese error le iba a costar muy caro. Aún así, no era ingenuo. Adrián no era el tipo de hombre que se echaba atrás una vez desafiado. Tenía poder, carisma y una confianza despiadada que hacía suspirar a los miembros del consejo. Si esto se convertía en una guerra abierta, intentaría hundirme. Y yo ya no solo luchaba por mi orgullo. Luchaba por el futuro de todo lo que había ayudado a construir. Esa noche, en casa, me llamó mi hermana Raquel. Siempre había sido mi voz de la razón, la que veía a través de mi obstinado orgullo. ¿Estás bien?, preguntó suavemente después de que le contara lo que había pasado. Define bien, dije, tratando de sonar casual. Ella no se rió. Nicolás, les diste todo. ¿Y este tipo, Adrián, te echa sin una palabra de agradecimiento? Eso no es solo negocios, es traición. Sus palabras me golpearon con fuerza porque eran ciertas. No era solo una reorganización corporativa. Era personal. Adrián me había humillado delante de todo el consejo, me había despojado de mi dignidad y lo había hecho parecer fácil. Podía vivir con perder un trabajo, pero no podía vivir con ser tratado como si nunca hubiera importado. Ricardo confiaba en mí, dije en voz baja. Adrián ni siquiera sabe del acuerdo que firmé. El consejo tampoco lo sabe. El silencio de Raquel al otro lado de la línea fue revelador. Entonces, quizás sea hora de que se enteren. Esa noche, extendí el contrato que Ricardo me había entregado. Cada línea, cada cláusula, cada firma estaba en su lugar. No era solo un trozo de papel, era una baza. Y en el mundo corporativo, una baza era más valiosa que el oro. Pero había un problema. La salud de Ricardo había estado empeorando. Confiaba en mí, pero si Adrián convencía al consejo de que el juicio de Ricardo estaba comprometido, el acuerdo podría ser cuestionado. Peor aún, si Adrián me pintaba como alguien que intentaba socavarlo, podría acabar no solo sin trabajo, sino en la lista negra de la industria. Las apuestas eran más altas de lo que quería admitir. Toda mi carrera, mi reputación, incluso mi capacidad para mantener a mi familia, todo pendía de un hilo. Y Adrián Corona, con su encanto y sus contactos, haría todo lo que estuviera en su poder para aplastarme si daba un paso en falso. La reunión del consejo estaba programada para el viernes. 2 días. 2 días para decidir si daría un paso al frente y revelaría el acuerdo, arriesgándolo todo, o si me marcharía en silencio y dejaría que Adrián escribiera la historia de mi caída. Apenas dormí esas noches. No dejaba de ver la sonrisa socarrona de Adrián, de oír sus palabras resonando en mi cabeza, tu tiempo ha terminado.
Pero al amanecer del día de la reunión, sentí un cambio dentro de mí. Durante demasiado tiempo, había sido el hombre detrás de la cortina, el solucionador al que nadie daba crédito. Quizá Adrián me había hecho un favor. Quizá era hora de salir de las sombras y recordarles a todos que, sin mí, nada de eso habría resistido tanto tiempo. Me ajusté la corbata frente al espejo, metí el contrato en mi maletín y me susurré: tu tiempo está lejos de terminar, Nicolás. Apenas está comenzando. Para cuando entré en la sala de juntas, Adrián ya estaba en su elemento, deslumbrando a los directores con grandes visiones y estrategias audaces. Mantuve mi expresión neutral, observando, esperando. Él pensaba que me había silenciado. Pensaba que me había ido. Pero cuando la secretaria entró corriendo, sin aliento, aferrando los mismos documentos que Adrián había pasado por alto, la expresión de su rostro me dijo que finalmente lo había entendido, había subestimado al hombre equivocado. La sala de juntas siempre había parecido imponente con su larga mesa de caoba, sus sillas de cuero y una vista panorámica de la ciudad que recordaba a todos los presentes lo mucho que estaba en juego. Me había sentado en esta sala cientos de veces, pero hoy no estaba en la mesa. Estaba de pie a un lado, en silencio, viendo a Adrián disfrutar del protagonismo como si fuera el dueño del lugar. Estaba a mitad de una frase, tejiendo un discurso sobre la reestructuración para el crecimiento y la alineación con las tendencias modernas, cuando la puerta se abrió de golpe. Las cabezas se giraron. La secretaria entró tropezando, aferrando una carpeta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tenía la cara sonrojada y la respiración entrecortada, como si hubiera corrido por todo el piso. Yo. Lamento interrumpir, jadeó, pero esto no podía esperar. La sonrisa de Adrián se congeló. ¿Qué ocurre, Clara? Su tono era seco, irritado por la interrupción de su actuación. Ella dudó y luego me miró. Esa simple mirada cambió todo el ambiente de la sala. Los miembros del consejo siguieron su mirada y los susurros comenzaron a extenderse por la mesa. Adrián también se dio cuenta. Apretó la mandíbula. Esto, dijo Clara, colocando la carpeta sobre la mesa frente al presidente, se archivó hace 2 días, firmado por el propio Ricardo Huerta. Es un acuerdo internacional vinculante por valor de más de 3.600 millones de pesos en contratos a largo plazo. La sala se quedó en silencio. El presidente, un hombre estoico llamado Montenegro, abrió la carpeta y examinó la primera página. Sus cejas se dispararon. ¿Quién firmó esto como ejecutivo de la empresa? Clara no respondió. No tenía por qué hacerlo. Mi nombre estaba allí, claro y en negrita. Los ojos de Montenegro se alzaron hacia mí, y de repente, ya no era una sombra en la sala. Era el centro de atención. Adrián se recuperó rápidamente. Se levantó de su silla, tan suave como siempre, y dijo: esto debe ser un malentendido. Ricardo Huerta ha estado enfermo. Su juicio está comprometido. El señor Cantú escupió mi nombre como si fuera veneno, ha estado explotando la confianza del fundador. Eso me dolió, pero no me inmuté. Explotando. Di un paso adelante, con voz tranquila pero que cortaba la tensión. Ricardo Huerta me llamó a su casa. Revisó cada línea de este acuerdo. Me pidió personalmente que lo supervisara porque confiaba en mi experiencia. Usted, señor Corona, ni siquiera sabía que existía. Se oyeron jadeos por toda la sala. Los miembros del consejo miraban de mí a Adrián, oliendo la sangre en el agua. La máscara de Adrián se deslizó por un segundo y vi la furia ardiendo en sus ojos. Odiaba que lo pillaran desprevenido. Montenegro se aclaró la garganta. ¿Es eso cierto, Nicolás? Ricardo lo autorizó él mismo. Sí, dije con firmeza. Y no solo lo autorizó, sino que ya es vinculante. La empresa socia ha confirmado su parte. Retirarse ahora significaría consecuencias legales y una catastrófica pérdida de credibilidad. El peso de mis palabras cayó como un martillo. Algunos de los miembros del consejo se reclinaron, inquietos. Adrián intentó interrumpir, pero Montenegro lo silenció con un gesto de la mano. Necesitaremos verificar el estado y la intención de Ricardo, dijo Montenegro con cuidado. Pero si este contrato es válido, cambia el alcance de nuestra planificación.
Adrián estaba al tanto de este desarrollo. Adrián forzó una risa, frágil y aguda. Por supuesto que no, porque el señor Cantú ha estado trabajando en secreto, socavando la transición de liderazgo. Esto es sabotaje. No, respondí con frialdad. Esto es lealtad. El tipo de lealtad que ha mantenido a flote esta empresa cuando otros se marcharon. Pregúntense, damas y caballeros, ¿quién estaba aquí cuando la cuenta de Huerta casi colapsó hace 5 años? ¿Quién salvó la asociación con los españoles la primavera pasada cuando las negociaciones se rompieron? Adrián Corona no estaba aquí. Yo sí. Los murmullos recorrieron la sala de nuevo. Adrián apretó las manos a los costados. Estaba perdiendo el control y lo sabía. La reunión se levantó poco después, pero la guerra estaba lejos de terminar. Mientras el consejo salía, algunos me dieron una palmada en el hombro, ofreciendo palabras de aliento en voz baja. Otros evitaron mi mirada, divididos entre el miedo a Adrián y el respeto por mí. El propio Adrián pasó furioso sin decir palabra, su silencio más ruidoso que cualquier amenaza. Esa misma tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido: no sabes con quién te estás metiendo. Aléjate mientras puedas. Lo miré fijamente, apretando la mandíbula. Adrián ya se estaba moviendo para contraatacar. Sabía que intentaría pintarme como un manipulador, quizá incluso un fraude. Y en el mundo corporativo, la percepción podía matar más rápido que los hechos. Esa noche, me reuní de nuevo con Raquel. Escuchó mientras le contaba todo, el drama de la sala de juntas, el intento de Adrián de desacreditarme, el mensaje de texto. Me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Se siente amenazado por ti, dijo en voz baja. Eso significa que ya has ganado la mitad de la batalla. La mitad no es suficiente, murmuré. Vendrá a por mí, Raquel. Y no jugará limpio. Su expresión se endureció. Entonces, no juegues limpio tú tampoco. Te has pasado la vida arreglando los desastres de otros, siendo el héroe silencioso. Quizás sea hora de que les muestres exactamente de lo que eres capaz. Sus palabras encendieron un fuego en mí. Durante años, había creído en el honor, en mantener la cabeza gacha y dejar que los resultados hablaran por sí mismos. Pero Adrián no era el tipo de hombre que respetaba el honor. Respetaba el poder. Y si quería sobrevivir a esto, tendría que luchar en sus términos. Al día siguiente, comencé a reunir todo: correos electrónicos, informes, contratos, memorandos, una década de pruebas de que mi trabajo había mantenido unida a esta empresa. Si Adrián quería arrastrarme por el barro, yo lo arrastraría a el más profundo. Para el jueves por la noche, los rumores ya circulaban por la oficina. La gente había visto el enfrentamiento en la reunión del consejo, los rumores se extendieron como la pólvora, algunos decían que Adrián había manejado mal la transición, otros afirmaban que yo había sido un objetivo injusto. Empleados que antes me ignoraban ahora me miraban con curiosidad, incluso con respeto. Pero el poder era algo peligroso, y cuanto más me resistía, más desesperado se volverá Adrián. El viernes por la mañana, llegué temprano a la oficina. El aire zumbaba de tensión, como si todos supieran que algo explosivo se avecinaba. Adrián ya estaba en el edificio, con la puerta cerrada, y una línea rotativa de asesores entraba y salía. Estaba planeando su contraataque. Mientras me instalaba en un escritorio temporal, Clara, la secretaria, se me acercó en silencio. Me entregó otra carpeta. No has oído esto de mí, susurró, pero Adrián planea presentar documentos en la continuación de la reunión de hoy. Va a afirmar que Ricardo no estaba en su sano juicio cuando firmó tu acuerdo. Si convence al consejo, lo anularán y tú cargarás con la culpa. Se me encogió el estómago, pero solo por un momento. Adrián iba a por la yugular. Quería borrar el juicio de Ricardo, borrar el contrato, borrarme a mí. Pero si pensaba que me quedaría de brazos cruzados y le dejaría enterrar el legado de Ricardo, estaba muy equivocado. La tormenta no había terminado. Solo estaba cobrando fuerza. Y esta vez, estaba listo para luchar. La continuación de la reunión estaba fijada para las 9 en punto, pero a las 8:30, la sala de juntas ya se estaba llenando de tensión. La noticia se había extendido por la empresa como la pólvora.
Los altos directivos que normalmente no eran invitados merodeaban por los pasillos, fingiendo estar en llamadas telefónicas solo para echar un vistazo a lo que podría suceder. Incluso algunos empleados de los pisos inferiores habían encontrado excusas para subir en el ascensor, con los ojos abiertos de par en par por la curiosidad. Entré con mi maletín fuertemente agarrado en la mano, no solo llevando documentos, sino cargando con el peso de 9 años de sudor, sacrificio y supervivencia. Adrián ya estaba allí, apoyado despreocupadamente en la pared del fondo, charlando con 2 directores como si no hubiera pasado las últimas 48 horas conspirando para arruinarme. Cuando nuestras miradas se encontraron, su sonrisa se afiló como una cuchilla. El presidente, Montenegro, dio comienzo a la reunión. Su voz era firme, pero capté un destello de inquietud en su mirada. Sabía que esta no iba a ser una sesión normal. Antes de continuar con el orden del día, comenzó Adrián con suavidad, de pie a la cabeza de la mesa: hay un asunto de suma importancia que debemos abordar. Sostuvo una gruesa carpeta de la que Clara me había advertido. Hace 2 días, Ricardo Huerta firmó un contrato asignando la supervisión al señor Cantú. Aunque en la superficie esto pueda parecer válido, he obtenido declaraciones de profesionales médicos que indican que la capacidad mental del señor Huerta ha estado en entredicho durante meses. En resumen, el hombre no estaba en su sano juicio cuando se firmó este contrato. Por lo tanto, propongo que lo anulemos antes de que cause un daño irreparable a la empresa. Un murmullo recorrió la sala. Me hervía la sangre, pero mantuve la calma en mi rostro. Esta era la jugada de Adrián: desacreditar a Ricardo, desacreditarme a mí y cantar victoria antes de que nadie pudiera cuestionarlo. Señor Corona, dijo Montenegro con cuidado, esas son acusaciones graves. ¿Tiene pruebas? La sonrisa de Adrián se ensanchó. ¿Las tengo? Entregó copias de la carpeta por la mesa. Dentro había notas médicas, informes de doctores, incluso el testimonio de una enfermera que afirmaba que Ricardo a menudo estaba confundido. Era condenatorio, y vi el cambio en las expresiones de los directores. La duda se estaba filtrando. No podía permitir que echara raíces. ¿Puedo responder?, pregunté, mi voz firme pero resonando en toda la sala. Montenegro asintió. Me levanté de mi silla, colocando mi maletín sobre la mesa. Adrián Corona quiere hacerles creer que Ricardo Huerta era incompetente, que el hombre que construyó esta empresa de la nada de repente perdió su capacidad para tomar decisiones. Pero permítanme recordarles algo. Ricardo Huerta no era un tonto. Era cauteloso, deliberado y, sobre todo, confiaba en las personas basándose en una lealtad probada. No firmó nada a ciegas. Me llamó a su casa, revisó el contrato línea por línea y tomó la decisión él mismo. Yo estuve allí. Vi la claridad en sus ojos y firmé porque sabía que era su voluntad. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara antes de sacar una segunda carpeta de mi maletín. Y ya que al señor Corona le gustan tanto las pruebas, permítanme presentar algunas de las mías. Dentro no había informes médicos, sino cartas, correos electrónicos y memorandos, correspondencia del propio Ricardo en las semanas previas a la firma. Sus palabras eran agudas, sus directivas claras. Un correo electrónico, enviado solo 4 días antes del contrato, decía explícitamente: Nicolás, te confío este acuerdo. Eres el único que entiende lo que está en juego. No dejes que nadie interfiera. Pasé las copias. Los directores las leyeron en silencio, sus expresiones cambiando de nuevo, esta vez de la duda a la inquietud por la acusación de Adrián. Los informes médicos se pueden manipular, continué. Las opiniones se pueden comprar. Pero las propias palabras de Ricardo hablan más alto que cualquier otra cosa. El rostro de Adrián se ensombreció. Dio un paso adelante, su encanto evaporándose. ¿Espera que creamos unos pocos correos electrónicos por encima de profesionales médicos? Esto es absurdo. Se está aferrando a migajas porque sabe que está acabado. Le devolví la mirada. No, Adrián, el que está acabado eres tú. Me despediste sin saber lo que tenía en la mano. Intentaste borrarme, y al hacerlo, expusiste tu propia arrogancia. Este contrato no es solo papel. Es ley vinculante. Anularlo le costaría a esta empresa millones y destruiría nuestra credibilidad con los socios internacionales.
¿Quiere apostar con eso solo para proteger su orgullo? La sala estalló en murmullos de nuevo. Algunos directores intercambiaron miradas, claramente conmocionados. Adrián apretó los puños a los costados. Vio cómo el control se le escapaba de las manos y no sabía cómo detenerlo. Montenegro levantó una mano pidiendo silencio. Su rostro era severo ahora, su paciencia escasa. ¿Basta? Ambos han expuesto sus puntos. Pero no podemos decidir basándonos en especulaciones. La salud y la intención de Ricardo serán verificadas por un abogado independiente. Hasta entonces, este contrato se mantiene como válido. Adrián abrió la boca para discutir, pero Montenegro lo interrumpió bruscamente. Y en cuanto al despido del señor Cantú, se volvió hacia mí. Parece que esa decisión pudo haber sido prematura. Por primera vez, me permití una pequeña sonrisa. Aún no era la victoria, pero era una grieta en la armadura de Adrián. La reunión se levantó con una tensión lo suficientemente densa como para ahogar. Los directores salieron, susurrando entre ellos, mientras Adrián permanecía en la mesa, furioso. Comencé a recoger mis cosas cuando finalmente habló, su voz baja y venenosa. ¿Crees que esto ha terminado, Siseo? Me has avergonzado delante de ellos. Eso no lo perdono, y yo no pierdo. Le sostuve la mirada con calma. Entonces, todavía no me conoces. Nos quedamos en silencio por un momento, dos hombres al borde de una guerra abierta. Luego salió furioso, cerrando la puerta de un portazo. Exhalé lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. La batalla no había terminado. Apenas estaba entrando en su fase más sangrienta. Adrián estaba herido, y los hombres como él eran más peligrosos cuando estaban acorralados. Vendría a por mí con todo lo que tenía, y yo tenía que estar preparado. Esa noche, recibí otro mensaje. Esta vez, no una amenaza, sino una advertencia. Era de Clara, la secretaria que había presentado el contrato. Ten cuidado. Está investigando tu pasado, buscando cualquier cosa que pueda usar. No lo subestimes. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todo sobre mí. Adrián no se equivocaba en una cosa, lo había avergonzado, y los hombres como él nunca olvidan. Pero se equivocaba en otra cosa. Yo no estaba acabado. Todavía no. La verdadera guerra no había hecho más que empezar. El fin de semana después de la confrontación en el consejo fue el más largo de mi vida. Apenas salí de mi apartamento, caminando de un lado a otro con una energía inquieta que ninguna cantidad de café o paseos nocturnos podía calmar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada furiosa de Adrián a través de la mesa, oía su susurro venenoso, yo no pierdo. No iba de farol. A estas alturas lo conocía lo suficiente como para entender que su poder no provenía solo de su habilidad, provenía de su crueldad. Si no podía hundirme en la sala de juntas, me hundiría fuera de ella. Para el lunes por la mañana, la tormenta estalló. Apareció un artículo en El Financiero, escándalo de contrato, la deteriorada salud del fundador pone en duda un importante acuerdo internacional. El artículo era escaso en hechos pero cargado de insinuaciones. Me mencionaba por mi nombre, sugiriendo que había manipulado a Ricardo Huerta para que firmara algo que no entendía. Era obra de Adrián. Había filtrado la historia a la prensa, plantando la semilla de que yo no era de fiar. Y en el mundo corporativo, la percepción a menudo era más letal que la verdad. Quería enfurecerme, entrar en su oficina y enfrentarme a él directamente, pero me obligué a respirar. Las palabras de Raquel resonaron en mi cabeza, no juegues limpio. Así que no lo hice. Me puse en contacto con gente que Adrián subestimaba, los empleados de a pie, los gerentes que trabajaban en las trincheras. A lo largo de los años, había construido alianzas silenciosas, amistades forjadas en largas noches y plazos ajustados. Les pedí que hablaran honestamente sobre sus experiencias conmigo, y lo hicieron. Correos electrónicos, testimonios, incluso algunas declaraciones grabadas, ni una sola persona dudaba de la fe de Ricardo en mí. Muchos todavía guardaban notas personales que Ricardo había escrito, elogiando mi trabajo. Mientras tanto, Clara vino a verme de nuevo, con expresión grave. Adrián está investigando más a fondo, susurró. No solo va a por tu reputación. Está investigando tus finanzas, tu familia.
Cualquier cosa que pueda retorcer y convertir en un arma. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi familia no tenía nada que ver con esta guerra, pero a Adrián no le importaba. Los arrastraría por el barro si eso le ayudaba a ganar. Apreté los puños, la furia hirviendo en mi pecho. Ya era suficiente. La reunión de seguimiento del consejo estaba programada para el viernes, y esta vez entré preparado para la guerra, no con ira, sino con pruebas. Mientras los directores se acomodaban, Adrián ya sonreía, engreído y confiado. Damas y caballeros, comenzó, creo que han visto los periódicos. La confianza del público está debilitada. Si permitimos que este contrato siga adelante en circunstancias tan cuestionables, nos enfrentaremos no solo a consecuencias financieras, sino a la ruina de nuestra reputación. La única solución es anular el acuerdo y cortar lazos con el señor Cantú de forma permanente. Se reclinó, seguro de su victoria. Montenegro se volvió hacia mí. Nicolás, ¿tiene alguna respuesta? Me levanté lentamente, colocando una pila de carpetas sobre la mesa. Sí. Y me gustaría empezar con algo que el señor Corona convenientemente omitió, la perspectiva de la empresa socia. Abrí la primera carpeta. Dentro había cartas de los ejecutivos de los socios internacionales, elogiando la claridad de las negociaciones y haciendo referencia explícita a la participación de Ricardo Huerta. Una carta decía, la aportación del señor Huerta fue inestimable. Su visión estratégica nos convenció de que esta asociación sería mutuamente beneficiosa. Miré directamente a Adrián. Ahí tienes la incompetencia. Los directores se inclinaron hacia adelante, examinando los documentos. Se extendieron los murmullos. Adrián se removió en su asiento, su confianza vacilando. Pero no había terminado. En segundo lugar, abordemos el llamado escándalo. Durante la última semana, he recopilado testimonios de empleados de todos los niveles de esta empresa, hombres y mujeres que trabajaron a mis órdenes durante años. No hablan de manipulación, sino de confianza, de resultados, de liderazgo. Dejaré que sus palabras hablen por sí mismas. Repartí transcripciones, página tras página de lealtad y respeto. Los directores leyeron, sus expresiones suavizándose. Por una vez, mis años en las sombras ayudando en silencio, salvando en silencio salían a la luz. Finalmente, saqué un último sobre. Y por último, una carta personal de Ricardo Huerta, fechada el día antes de que se firmara el contrato. Se oyeron jadeos mientras desdoblaba la página. La letra de Ricardo era temblorosa pero inconfundible. Sus palabras eran simples, directas y devastadoras para el caso de Adrián. Nicolás, eres el único en quien confío para llevar esto a cabo. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. El futuro de esta empresa está en tus manos. El silencio cayó sobre la sala. Los directores se miraron unos a otros, el peso de las palabras de Ricardo flotando en el aire. Adrián se puso de pie de un salto, con la cara roja. Esto es una trampa. Lo ha falsificado. No pueden confiar en él. Montenegro golpeó la mesa con su mazo. Basta. Usted ha presentado acusaciones sin pruebas, señor Corona. El señor Cantú ha presentado pruebas abrumadoras de lo contrario. Este consejo no tolerará calumnias infundadas contra el nombre de un fundador ni contra un hombre que ha demostrado su lealtad una y otra vez. La decisión fue rápida. El contrato se mantendría. Mi despido fue anulado y el puesto de Adrián Corona como consejero delegado fue suspendido a la espera de una revisión. La expresión en el rostro de Adrián mientras la seguridad lo escoltaba fuera fue algo que nunca olvidaré: furia, incredulidad, humillación. Todo estaba allí. Para un hombre que afirmaba que nunca perdía, esta era una derrota de la que nunca se recuperaría. Cuando terminó la reunión, Montenegro se volvió hacia mí. Nicolás, has llevado esta empresa sobre tus hombros durante años, a menudo sin reconocimiento. Es hora de que eso cambie. Al Consejo le gustaría nombrarte consejero delegado interino hasta que se tome una decisión permanente. Por un momento, no pude respirar. ¿Yo? ¿El hombre que siempre había trabajado en las sombras? Pero entonces recordé las palabras de Ricardo, el aliento de Raquel, los empleados que me apoyaron. Esto no era por la gloria, era por la responsabilidad. Y estaba listo. Acepté,
no con triunfo, sino con una serena determinación. Esa noche, visité a Ricardo en su casa. Estaba frágil, descansando en un sillón, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. Me he enterado, susurró, su voz débil pero orgullosa. Hiciste lo que había que hacer. Asentí, con la emoción ahogándome la garganta. No podía dejar que borrara lo que construiste. Ricardo sonrió levemente. No, Nicolás. Tú también lo construiste. No lo olvides nunca. Salí de su casa esa noche con un peso quitado de los hombros. Durante años, me había definido por la supervivencia, por mantener los engranajes en marcha sin reconocimiento. Ahora, entendía algo más profundo. El verdadero poder no proviene de los títulos ni de los aplausos. Proviene de la integridad, de mantenerse firme cuando todo te empuja a caer. Adrián Corona había intentado hundirme. En cambio, había desenterrado al líder que siempre estuve destinado a ser. Y mientras estaba de pie en la Torre Mayor una vez más, mirando la ciudad con las llaves de la empresa en mis manos, supe una cosa con certeza. Mi tiempo estaba lejos de terminar. Apenas acababa de empezar.